Bueno, saludos primero a toda la audiencia ahí del Mañanero, la verdad que también los extrañaba, un gusto estar acá otra vez. Y como vos decís, o sea, hay un tema central que es el tema de la salud mental y las tecnologías, que ya lo venimos trabajando hace mucho. Está buenísimo que muchas personalidades ahora estén poniendo sobre la mesa el tema de qué pasa con el uso de las redes sociales. También hay que decir que hay muchos investigadores en Argentina que ya veníamos advirtiendo sobre ciertos problemas a partir de la interacción con estas tecnologías desde hace más de 15 años, ¿no? O sea, desde hace mucho tiempo. Se veía venir, se veía venir. Se veía venir y ahora, bueno, estamos en un momento bisagra desde mi punto de vista con esto que vos planteabas del ChatGPT. Claro. Me parece ahí que eso es clave, es como una nueva etapa. A ver, podríamos hablar antes de las redes sociales. Las redes sociales que en América Latina empezaron a instalarse en el 2005. En el 2005 empieza la masificación de los smartphones, a diferencia de Europa. Nosotros nos conectamos a Internet directamente a partir de las redes sociales. En Europa se conectaban a partir del uso de la computadora de escritorio primero. Bueno, acá entramos directamente al mundo corporativo, privado de las redes. Y ahí hubo todo un extractivismo masivo de datos de información de los latinoamericanos. Y a partir de ahí venimos y viene creciendo ciertos problemas, sobre todo en la juventud, en los más chiquitos, pero en realidad en toda la sociedad, porque también, a ver, esto no se puede entender la crisis social y la depresión, la angustia que hoy vemos que es una pandemia, solamente por el uso de las redes sociales. Pero sí lo que vemos es una crisis económica, una crisis política, una crisis de identidad que, bueno, un factor interesante para analizar es, bueno, qué pasa con las redes sociales, porque tienen que ver con... ¿Qué impacto tienen puntualmente en la salud, no? Claro. A ver, hay un punto central. Los más jóvenes formaron su líbido y su constitución subjetiva a partir del uso de redes sociales, de un mundo privado. Porque acordémonos siempre que las redes sociales no son la plaza pública, no es el club de barrio, no es la escuela, que son espacios públicos en donde hay una heterogeneidad muy grande, sino que su subjetividad la formaron a partir del uso de estas redes, que es como, creo que ya lo dijimos otras veces, ¿no? Es como entrar a un boliche y el derecho de admisión lo tienen las corporaciones. Sí. Y claro, el formato que vos empezás a usar para comunicarte te lo imponen desde estas corporaciones, que son corporaciones con intereses económicos e intereses geopolíticos. No se pueden separar, ¿no? Yo discuto eso, sí. No, que justo en tu primer columna, creo, en la segunda, justamente hablamos de la variable Trump, cómo había cambiado el primer gobierno, quién tenía sentado al lado, a la asunción de este segundo gobierno, que estaba toda esta banda que maneja Facebook, Google, ChatGPT, sentados al lado, y el Silicon Valley, como había también mutado, ¿no? Sí, el Silicon Valley desde siempre fue parte de la industria militar estadounidense. Esa por lo menos es mi mirada, no es que es un proceso actual, sino que Internet nace como parte de la mirada, la necesidad de Estados Unidos de sostener una ventaja comparativa con el resto de los países, una ventaja tecnológica. Y ahí desarrolla la web y va desarrollando la tecnología. Desde siempre. Pero ahora sí se ha acrecentado. Y ahora también estamos en el marco de una guerra psicológica y una guerra cognitiva muy fuerte, que en otros años no lo veíamos tan claramente. La injerencia de estas redes en las elecciones ya se viene viendo desde hace 10 años en América Latina. Tal cual. Vero, para enfocarnos primero en el tema salud mental, después si querés podemos ir a cómo afecta también en los gobiernos, en los pueblos, pero me interesa mucho, porque ayer, te voy a ser sincero, empecé a mirar el documental que estábamos citando recién y me quedé bastante manija y digo, justo mañana viene Vero. Era el momento. Es perfecto. y una de las cosas que me preocupó mucho
pero sobre todo pensando en las generaciones más jóvenes, porque por ahí, Faca, yo tuvimos una infancia en la que nuestro espacio de socialización fue la cancha de Sí, por suerte los me gusta no empezaron a afectar a los 30 años, no a los 10. Exactamente, ¿no? Y cuando eso te agarra, como dice Faca, a la preadolescencia o en la adolescencia, hay un impacto. Vos recién estabas hablando incluso de guerra cognitiva. Explícanos un poco, desarrollanos un poco de eso. Bueno, a ver, la pandemia de depresión y de ansiedad, incluso el autismo, tiene que ver con el uso masivo de la sociedad, de las redes sociales y hoy de la inteligencia artificial. Eso no lo podemos separar. Hay otras variables, pero para meternos en esto, ¿qué pasa? Cuando una chica, un chico que está entrando en la adolescencia, ¿no? Sus afectos y su comunicación pasa por las redes sociales, que pensemos que está pendiente del me gusta, de esa manito, ¿no? Que le hace así, y un día tiene 5 me gustas por una foto que publicó y al día siguiente tiene 1 y al otro día tiene 30. Bueno, lo van haciendo pendiente y lo van haciendo adicto al uso de estas tecnologías y ahí tenemos estos problemas que vemos, la bulimia, la anorexia, eso hubo una trabajadora de Facebook que lo denunció directamente, denunció que Facebook ya sabía que modifica el uso masivo de Facebook y de Instagram, modifica la imagen corporal de las preadolescentes. Claro. Eso sabiéndolo, Facebook no lo modifica, por ejemplo. Entonces, la comunicación entre los jóvenes está mediada y esta mediación genera estas patologías. Totalmente. Porque exacerba la ansiedad que ya tienen los jóvenes por la aceptación social. Totalmente, claro. Y aparte otra cosa muy importante, digamos, también genera estas burbujas de autopercepción. Claro, entonces los jóvenes se encierran en sus mundos, cada uno en su mundo de su propia, se reafirman sus valores. Claro, por la cárcel del algoritmo, que se llama, algunos autores lo hablan así. La cárcel. Y entonces el mundo para cada joven es un mundo, si a mí me gustan los perritos, es un mundo al que a todos les gustan los perritos. Después yo salgo a la escuela o al club de barrio y me encuentro con otros que no les gustan los perritos y no lo puedo entender y para mí es un enemigo y yo lo tengo que eliminar, ¿no es cierto? Sí, por eso los jóvenes no soportan el conflicto. La diversidad. Y la diversidad, tal cual. Cómo transita una diversidad que de nuestra generación, la diversidad era parte de la vida y vos tenías que discutir y de la discusión salía alguna síntesis. Bueno, hoy no se llega a ese momento de síntesis, sino que se generan parcialidades de cómo se entiende y se ve el mundo. ¿Cómo eso después lo llevas también a cuando, no sé si han visto jóvenes, tampoco vamos a andar generalizando, pero hay muchos jóvenes, o adultos también, que llevan la cuestión de la privacidad después a estar enfrente con un otro y que no se hablen y que estén con el teléfono. Sí. Eso es terrible. Sí. Porque vale más, está más libidinizado lo que pasa en nuestra red social que lo que pasa físicamente. Claro. De hecho, las relaciones físicas están hoy, en los más jóvenes, están en crisis. La relación amorosa, ¿no? El contacto físico, sí. Porque está más libidinizado nuestra relación con el celular. Fuerte, y con la red social. Sí, había escuchado eso. Eso es clave, ¿no? Muy loco. Y te pregunto, Vero, porque estamos hablando de los más jóvenes y nosotros, de alguna manera, entramos en la tecnología entre los 20 y los 30, qué sé yo, pero nuestros padres venían por fuera, digamos, como que le costó mucho más y cuando tu tía se hace Facebook y te empieza a comentar la foto y qué lindo mi sobrino y todo, hacíamos el chiste. Pero ahora ya son los padres los que también usan el celular y lo tienen a disposición y están quizás frente a una pantalla una cantidad de tiempo muy importante. Ya como que también hay un salto en que qué padre le va a decir que no use el celular al hijo o la red social si es el propio padre o madre el que está pegado también en esa, ¿no? Claro. A mí me parece que hay varias puntas para trabajar. Primero, ya no se trata de si se usa o no se usa el celular, me parece, sino es cómo lo abordamos como sociedad.
Si una madre cuando viene el hijo de la escuela le pregunta ¿cómo te fue en la escuela? Pero no le pregunta ¿qué te pasó hoy en tu día en las redes sociales? ¿Cómo te sentiste en las redes sociales? ¿Hubo alguna imagen que te impactó más que otra? ¿Te sentiste amenazado? ¿Te sentiste vulnerado? Ahí hay que tiene que ver con esa falta de educación digital que tenemos los padres, ¿no? No podemos abordar de la misma manera la crianza del mundo físico que del mundo digital, porque no sabemos cómo hacerlo. Sí. Pero la intervención es clave. Es clave hablar, es clave ponerlo en palabras, porque ya todos usamos el celular, ya es una realidad cotidiana, pero tenemos que empezar a sociabilizar lo que nos pasa y que eso no quede en una angustia encerrada en uno mismo. Hay una encuesta que se hizo hace poco que muestra cómo los jóvenes no hablan con los adultos de lo que les pasa. Claro. En general no hablan con nadie, que eso es lo más preocupante. Pensemos en las adicciones y las apuestas, sí. No se comenta, pero menos se comenta con los padres y con los adultos. Quizás se hablan entre los jóvenes. Que si siempre costaba hablar con los adultos, me imagino en esta etapa, ¿no? Sí. En esta era. Claro. Que es irónico porque ahora tenés toda la posibilidad para comunicarte, pero creo que es donde menos se utiliza el... Suscríbete, like, te dicen. Sí. Y hay un punto que me parece clave, que se trabaja poco, que es el tema del autismo. El autismo está muy relacionado al uso de pantallas a muy tempranas edades, de los bebés, digamos. Pensemos en ese bebé que dentro de la familia ve a la mamá, como vos decías, Faca, ve a la mamá usando el celular todo el tiempo. E incluso cuando está amamantando, quizás está usando el celular y no está viendo a los ojos al bebé, sino que está viendo el celular. El celular empieza a ponerse en el centro de la escena de la familia, no solo de la sociedad, sino de esa primera constitución primaria, de los esquemas primarios. Y ahí pasa esta interacción a muy tempranas edades de los niños, siendo bebés, que antes de hablar, por ejemplo, aprenden a pasar videos, ¿no? Aprenden a usar el celular. No saben comunicarse, pero sí saben, claro. El táctil es increíble. Exacto, y eligen, digamos. Van pasando video tras video, tras video, tras video. Y eso los cosifica, porque un bebé o un niño muy joven que está pasando la pantalla sin hablar, ¿no? ¿Para qué va a hablar? Si sabe que... La interacción, claro. Entonces ahí se rompe el lazo social a muy temprana edad y vemos que el tema del autismo tiene que ver con eso, ¿no? Con ese rompimiento de ese lazo familiar íntimo, porque ponemos al celular como dioses que, bueno, tienen la verdad. Hay una aplicación que es tremenda, que se usa en algunos países de Asia, que vos le pones el llanto del bebé a la aplicación, ¿no? Para que la escuche y te dice qué necesita el bebé. No. Basta, por favor. Ya como el canto de la ballena, ¿no? Como la película esa dice, no, está pidiendo tal cosa la ballena. Y arman un quilombo tremendo. Che, qué impresionante eso, Vero. Impresionante. Entonces, la verdad la tiene ahí el celular, la tiene la tecnología y no importa mi interacción con el bebé, porque la verdad la va a tener el celular. Estamos mediados completamente. Bueno, pasándolo a la adultez y volviendo al tema que cuando hablábamos del ChatGPT, me hago cargo, también soy uno de los que lo usa en esas líneas. Muchas veces tratás algo que vos decís, che, esto lo debería estar trabajando o con un profesional o con un psicólogo. Amigo, un abrazo. No, porque tiene herramientas muy interesantes el ChatGPT, ¿no? Porque vos si agarrás... No, sin duda. Es como, sabés preguntar. Yo te decir la verdad, ¿sabés con cuál estoy? Notas periodísticas que me resuman lo más importante. Ya no aguanto ya ni a leer, se lo mando y que me ponga los 5 puntos y de la nota. reemplazando tu propio trabajo. Yo por lo menos reemplazo. Sí, ya me di cuenta que ya está. Ya ni gana de leer. Digo, pasame los 5 puntos. Que reemplace tu trabajo. Sí, ya me voy preparando a ver cómo me va a reemplazar, lo quiero dejar más o menos preparado. Claro. ¿No vieron la película Her? Sí. Sí. Muy buena.
Vos sabés que el otro día la venía hablando porque fue bastante tiempo atrás, digamos, ¿no? Para lo que estamos viendo hoy ya como el cotidiano, la peli tiene sus buenos años antes de pensar que el sistema operativo se iba a convertir en el mejor consejero de la existencia humana. Y vieron que hay 2 informes, uno de Microsoft y uno de OpenAI, que Sam Altman salió a hablar, que el uso continuado de ChatGPT en muchas personas está generando psicosis por inteligencia artificial, ideación suicida y apego emocional. Porque acá tenemos un problema, ¿no? Nosotros lo empezamos a usar como lo usa FACA, para algo puntual. Yo lo uso para mejorar una redacción, para hacer una monografía. Pero como esos algoritmos están hechos para que vos no te vayas nunca de esa interacción, esa interacción sea permanente en tu vida, te empiezan a preguntar de otras cosas, aparte para conocerte mejor, con la excusa de conocerte mejor para poder darte mejores servicios, ¿no? Porque, yo quiero arreglar la redacción. Bueno, entonces me empieza a preguntar cosas de mí para que esa redacción tenga que ver conmigo. Bueno, y ahí se empieza a generar un vínculo de vuelta, decimos libidinal, un vínculo en el cual a los seres humanos nos cuesta mucho decir que y aceptar que ese vínculo es con una calculadora un poco más compleja. Terminamos empatizando. Total. Acá Juli dice, el ChatGPT es el único psicólogo que siempre te da la razón. Claro, porque si vos vas realmente a un psicólogo, que aclaro que hago terapia con un ser humano, pues si no me van a empezar a... Pero, y que no te da... ¿Cómo, Vero? Peligrosísimo que siempre te dé la razón. Claro. Exacto. Ese es el principal problema. Te dan la razón en todo, te adulan permanentemente, por eso te hacen creer que sos Dios, ¿no? Porque he estudiado en estas semanas algunos casos que son tremendos, ¿no? Cómo te hacen creer que vos si haces tal cosa te vas a volver millonario porque tu caso es único, o cómo te hacen creer que están enamorados, ¿no? Que ahí hay un tema que la adulación permanente genera una manipulación, más la capacidad del ser humano de generar empatía. Bueno, ahí entramos en una conexión que empieza a ser patológica, totalmente patológica. Desde producción... Pareciera, ¿cómo anda, Vero? Pareciera que lo que se perdió de vista es que es artificial, es inteligencia artificial. Y lo artificial me parece que es lo que por ahí el ser humano dejó de entenderlo de esa forma, por la virtualidad generando una conexión que también es medio ilusoria, que uno está conectado con todo el mundo. Yo eso también lo pondría en discusión. Uno se conecta, pero en realidad capaz que no está conectado con lo que se dice conectar con alguien. Pero sí es verdad esto de la situación de los suicidios, que eso me parece que es algo que hay que resaltar, de que la IA pareciera como que estuviera induciendo a algo que tenga que ver con esto, ¿no? Gente que busca, o sobre todo juventudes que buscan cómo hacerlo. Y me parece que ahí sí hay una cuestión de que hay que, digamos, trabajar de provisión, de regulación, de algo que de alguna forma le ponga un freno. Si no, me parece que eso va a terminar muy mal. Muchos investigadores que están diciendo que esto va a terminar muy mal. O sea, hubo casos de suicidios, hubo casos un caso en Estados Unidos que salió a enfrentarse con la policía por sugerencia del ChatGPT. Está habiendo... el ChatGPT es algo que nosotros no pedimos, es algo que la sociedad no necesitaba, es algo que se nos impuso, que Microsoft hizo una campaña muy grande para que todos usemos ChatGPT. Después, vino la aplicación china, pero se nos impuso un servicio sin saber cómo usarlo, sin una educación digital.
Somos conejillos de indias en este momento. Conejillos de indias total. Te conocimos a vos, Vero, justamente hablando de eso. Hace un año atrás, cuando viniste acá a la Birrosca, hablamos todo, y si bien ya no estaba en el cotidiano de hoy, de que hay mucho diciendo, che, el buscador es Google, no el ChatGPT. No, un remis. Hola, ChatGPT, ¿qué remis tengo que llamar? Pon en Google, hola, poner remis que te va a decir cuál anda más o menos cerca. Pero bueno, hay como una cuestión no esta de sentirlo un compañero, un confidente, un aconsejador. Es que está programado para eso, a eso quería ir. Ese es el problema, es una empresa que está programada para la manipulación de las sociedades. Se está preparando, por eso digo que recién estamos empezando a ver los efectos psicológicos y los problemas de salud mental. Claro. Porque está preparada, a ver, en términos de modelo de negocios, que no nos podemos quedar solo en eso, pero en términos de modelo de negocio necesita nuestra atención de manera permanente para vendernos mercancías y para vendernos productos. Pero en términos geopolíticos es una gran herramienta, como dice Shoshana Zuboff, de manipular las conductas, de modificación conductual. Claro. Entonces, las poblaciones se mueven y, en función de sugerencias que les hace Google o ChatGPT. En este caso, nombraste a 2 servicios que son de la misma empresa, de Microsoft, ¿sí? Porque OpenAI todavía es de Microsoft. Entonces, vos ahí tenés una monopolización de la capacidad de manipular las conductas en tiempo futuro. Sí, pero, y esto es, porque te escucho y me trae también la serie esta Adolescencia, que tenía que ver con la juventud, pero con las redes sociales, no iba tanto por la IA, sino por las redes. ¿Esto es una profundización de esa dependencia de moldear conductas, manipular conductas, o realmente ya es una cuestión que corre en un carril separado y que el daño puede ser irreversible? Para la humanidad, digo, ¿no? Claro. Mirá, yo creo que hay un daño irreversible, sobre todo en los autistas. Yo ahí creo que hay un problema que son más que nada chicos que hoy tienen 20 años, alrededor de 20 años, o más chicos, ¿no? Porque es esto, los padres no supimos qué hacer con esta tecnología que cayó así y se nos impuso como algo natural y como lo que teníamos que usar. Sí, ni las escuelas tampoco supieron qué hacer. Exactamente, ni el Estado, ni la escuela, ni por supuesto que, no pudimos regularlo, no pudimos adelantarnos a esto que estaba pasando. Entonces, yo creo que hay algo irreversible en la cantidad y la epidemia de autismo que estamos viendo. Claro. Incluso creo que el sistema intenta incorporarlos de alguna manera a algo productivo. Creo que la serie del Doctor Milagro, creo que se llama, hay varias versiones. ¿Vieron ese doctor autista? No lo tengo. No la vimos, pero interesante. Bueno, es una serie que es... creo que es norteamericana, sí, y hay una versión latinoamericana, de un médico que es autista, ¿no? Entonces puede relacionar un montón de variables y decirte qué enfermedad tenés, pero no te mira a los ojos. Mira. Y yo siempre ya sé cuál es. Claro. Ahora sí. ¿Vos confiarías tu salud a alguien que no tiene empatía? Que no te mira a los ojos y que supuestamente tiene la verdad porque es una computadora, digamos, claro, cruza más variables que un médico común. Exacto. Bueno, en esa encrucijada estamos y ahí hay una generación, no quiero decir una generación perdida, porque yo no creo que haya una generación perdida, nunca la hay, pero sí los casos de autismo en términos tan masivos de autismo y es complejísimo, sí. obsesivos compulsivos, ¿no? Después también... Pero esto tiene mucho que ver, para pasarlo a cuestión ya así de política de Estado, tiene que ver mucho también con quién te gobierna. Si te gobierna un psicópata como Milei, las políticas de IA van a ser recomendadas como para reemplazar incluso la salud humana, para reemplazar a la educación humana, porque todavía no se han animado, pero ya lo están tirando, ¿no? Sí. Como que la IA puede reemplazar a todo. Para achicar el Estado, ¿no? Exacto. Achicar el Estado y que la gente se maneje como puede,
que también es cierto que comunicarte con un chat GPT por un problema de salud mental te sale prácticamente gratis. Y contratar a un psicólogo está cada vez más difícil para la clase media y para todos. Entonces, pero una cosita, perdón. Se basa en una crisis económica, política y social. Eso quería decir. Me quedo con esto que mencionás sobre el autismo, pero ¿son nuevas formas del autismo o es el autismo de siempre que ahora encuentra mucho más receptor, digamos, o a partir de la tecnología se convierte, bueno, es un autismo nuevo, porque autismo hubo siempre. Yo recuerdo, de niño había niños autistas. Ahora la tecnología produce una nueva forma de autismo, sería, digamos, moldea tanto la conducta que genera un nuevo autismo o algo así. Es una masificación del autismo, ¿no? Y yo no soy especialista, sé que hay muchos tipos de autismo, pero sí la masificación de casos de autismo. Un autista antes, digamos, era bastante raro, digamos, dentro de la sociedad, ¿no? Y era, bueno, un caso como muy paradigmático. Hoy estamos viendo en las escuelas, me estaban diciendo en Provincia de Buenos Aires, por curso hay 2 o 3 asistentes para niños con distintos grados de autismo, ¿no? Entonces estamos hablando de una pandemia de autismo. Y esto está intrínsecamente, como decía antes, relacionado al uso de pantallas en tiempos tempranos, que exacerba esa ruptura familiar que ya había de antes, esta crisis que ya había de antes, que las mismas empresas también generan, ¿no? Esas crisis económicas y políticas para desarticular la sociedad y que la sociedad se articule en relación a la tecnología. Acá el problema es que la tecnología se pone en el centro de lo social y no el ser humano y la comunidad. Pareciera, como para terminar, si te parece, Vero, con una mirada por ahí un poco más optimista, o por lo menos de mi parte, no sé qué opinas vos, pero pareciera que ese momento de transición que estamos viviendo, en el cual evidentemente somos conejillo de India, de eso no hay ningún tipo de duda, hace que, bueno, que estemos viendo todo lo peor, todas las consecuencias. Quizás en algún momento esto se pueda regular, quizás no. Quizás la regulación pase más por los ámbitos privados de la casa o los ámbitos comunitarios, que de lo macro, ¿no? En general, porque son cosas que también son difíciles de controlar. Pero me parece que en algún momento se le puede encontrar un poco el equilibrio. Son muchos también los jóvenes que no son el típico joven que estábamos recién describiendo, ¿no? Hay muchos jóvenes que también dicen, che, me estoy volviendo loco con tanto scrollear, con tanto teléfono, con tantas redes sociales. Sí, yo tengo un caso muy cercano. Bueno, mi hermano dejó de tener redes sociales, por ejemplo, ¿no? Está pasando un poco eso. Yo creo que volver al cara a cara, volver a la reunión en el territorio, ¿no? En la facultad, en un sindicato, en el club, eso hoy nos va a salvar. Realmente hoy creo que el terreno digital está totalmente dominado por corporaciones. Hoy es esa la situación. Ojalá, como vos decís, que lo podamos regular, que los estados empiecen a regular. Está la propuesta de Brasil. Brasil ya sacó en los celulares de las escuelas. Está buenísimo. Y del sur global creo que se está planteando esta problemática, porque creo que la respuesta nunca va a venir desde el individuo, ¿no? O sea, creer que uno es libre de elegir cómo usar y cuándo usar el celular, hoy es una mentira. Porque masivamente tenemos la vida totalmente estallada y al pibe le enchufamos el celular para dejarnos descansar un poco a la noche, ¿no? Y nosotros lo usamos porque es esto, no tenemos ganas de leer todo, digamos, una nota y si la queremos resumir. O sea, lo usamos porque estamos también agotados y el sistema hace que nos agotemos. Entonces, hay un círculo vicioso ahí que hace que siempre volvamos a la tecnología como centro de escena. Si podemos salirnos de ahí y volver al territorio, ya es un gran paso para construir subjetividades más sanas y subjetividades políticas. Tal cual. Yo creo que adentro de las redes es muy difícil construir una subjetividad política. Claro. Interesante. Vero, te agradecemos de nuevo por esa terrible columna que te mandás cada 15 en El Mañanero. Bueno,
Y el año que viene espero que estar ahí en el estudio. Sí. Para que tenemos... tenemos la invitación. Gracias, Vero. Tenemos una invitación y te comprometemos en vivo. Total. El viernes 5 de diciembre, Faca, que viernes 5 de diciembre, Juli. Exactamente. Tenemos... Cerrando una parte del ciclo, acá presencial en la vereda, con gente, etcétera. Así que estaría buenísimo que puedas venir, Vero. Dale, genial. Sí. Vamos a hacer mañanero en la vereda. Con musiquita, más relajado. Más cara a cara. Más cara a cara, exactamente. Como para ejercitar lo que estamos diciendo un poco, ¿no? Sí, claro. Te esperamos, Vero, entonces, y gracias por todo. Buenísimo. Ahí voy a estar.